responsable. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Más Allá de la Noticia. Esta semana el presidente Iván Duque sorprendió al país con el histórico anuncio de darle trámite al Estatuto de Protección Temporal a los migrantes venezolanos. Un proyecto que busca proteger a más o menos 1.7 millones de venezolanos que residen en nuestro país. Para tratar este tema, qué mejor que saludar en esta noche a Tony Vitola. Él es el vicepresidente de la colonia venezolana en Colombia y quien maneja como nadie este tema en nuestro país. Buenas noches, Tony, bienvenido a Más Allá de la Noticia. Buenas noches, un saludo a ustedes, agradecidos por la invitación a este espacio y a todos los televidentes que nos observan en este momento. Bueno, Tony, hablemos un poquito de su historia personal, cuánto lleva en Medellín, cuánto lleva en Colombia, su familia. Usted está con todo su núcleo familiar, están acá. Hablemos un poquito de su apellido, Vitola, esa procedencia, un poquito de historia de quién es Tony Vitola. Sí, mi apellido procede de Italia, ¿no? Mi abuelo es italiano, padres colombianos que emigraron como millones a Venezuela cuando Venezuela era otro país. Ellos permanecieron 40 años en Caracas y mi persona, bueno, de nacionalidad venezolana. Sin embargo, por tener padres colombianos, poseo la doble nacionalidad, tanto la venezolana como la colombiana. Tengo 4 años y medio en la ciudad de Medellín. Actualmente vivo con mis padres y con mis hermanos que retornaron. Soy economista, egresado de la Universidad Central de Venezuela y bueno, desde que llegué a Medellín trabajando por el bienestar y la integración de la población venezolana, tanto en Medellín como en Colombia. Bueno, con Tony vamos a desarrollar este tema del panorama en Colombia, en Medellín, cómo ha sido tratada la comunidad venezolana en nuestro país y especialmente en Medellín. Ahorita vamos a entrar, Tony, en materia de cifras, cómo estamos en Medellín, pero vamos a ver el contexto de este estatuto que comenzó a ser estructurado por Migración Colombia desde el año pasado y que, como ya lo dijimos, busca que durante los próximos 10 años la comunidad que reside en Colombia pues tenga un buen trato, tenga acceso al empleo, a la salud, a la educación. Miremos esta nota que nos resume el anuncio del presidente Iván Duque. En medio de una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el presidente Iván Duque Márquez anunció que en Colombia se creará un estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos que busca regularizarlos para que se integren a la vida productiva del país. Hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia, que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Los migrantes venezolanos que se acojan al beneficio del nuevo Estatuto Temporal de Protección podrían estar de manera regular en Colombia por un periodo de 10 años. Corrido este tiempo, deberán adquirir una visa de residente si desean permanecer en el país. La implementación de este estatuto estaría a cargo de Migración Colombia y se realizaría en 2 etapas. Etapa 1. Inscripción de los extranjeros en el Registro Único de Migrantes Venezolanos. Este será de manera virtual y le permitirá al Gobierno Nacional caracterizar a la población venezolana radicada en Colombia. Etapa 2. Expedición de un permiso de protección personal, un documento de regularización e identificación para los ciudadanos venezolanos que hacen parte de este estatuto. Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones constantes de sus permisos, sino que tendrán un proceso de mayor estabilidad. Y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares, tendrán una hoja de ruta a esa regularización. De acuerdo con Migración Colombia, para el 31 de diciembre de 2020, dentro del territorio nacional se encontrarían más de 1.729.000 migrantes venezolanos. Alrededor de 966.000 estarían en condición irregular. Bueno, veíamos la nota completa, Tony, de cómo va a operar este estatuto. ¿Cuál es la mirada de ustedes? ¿Cuál es la expectativa real del anuncio del presidente Duque frente a este tema del estatuto?
Sí, sin duda la aplicación de este estatuto temporal de protección es un alivio, es una tranquilidad, es una esperanza para la población venezolana tanto en Colombia como en el municipio de Medellín de poder progresar aquí en el territorio colombiano, hablando de una población que hoy tiene una vocación de permanencia aquí en Colombia, que quieren quedarse aquí en Colombia, que quieren progresar aquí en la ciudad precisamente a través de este estatuto, más de 900.000 venezolanos van a poder regularizar su estatus migratorio en aquella población que hoy son los que están en una condición más complicada, en una condición más crítica y en las que no han podido insertarse en el mercado laboral precisamente por su estatus migratorio. Esa es una claridad importante, Tony. Estamos hablando de 1.7 millones de venezolanos en Colombia, según las cifras de Migración Colombia, pero no es para el 1.7 porque muchos de ellos ya están regularizados. Es para cerca de 900.000. Hagamos claridad en esa cifra para que sepamos entonces este estatuto a quiénes realmente acoge. Sí, este estatuto, como bien tú comentas, acoge tanto a la población irregular, que son los 900.000 venezolanos, llámese irregular aquellos que hoy no poseen el permiso especial de permanencia, que hoy no poseen algún tipo de visado o que no pudieron sellar el pasaporte por alguno de los puntos de control migratorio en las fronteras. Este estatuto también acoge a aquella población que hoy cuenta con el permiso especial de permanencia, pero precisamente ellos van a tener que realizar la transición hacia el nuevo permiso que va a unificar a estas dos poblaciones, que es el permiso por protección temporal. Este estatuto no acoge a la población que hoy se encuentra ya sea con visa de residente o con algún tipo de visado, precisamente porque con este estatuto lo que se está buscando es que la población en un lapso de 10 años pueda migrar a la visa de residente y formalizar su estadía aquí en el país. ¿Y cómo es el tema de quiénes deben demostrar la residencia antes del 31 de enero de 2021? ¿Cómo es ese tema? ¿Quiénes efectivamente deben demostrarlo? Sí, en el caso de la población irregular, precisamente como ellos ingresaron por las zonas no autorizadas en las fronteras colombianas o las mal llamadas trochas, hoy no existe el número real de cuántos venezolanos en condición migratoria irregular se encuentran en Colombia. Para esto se determinó que solamente se van a poder acoger a este estatuto aquellos que entraron en condición irregular antes del 31 de enero y van a tener que demostrarlo en las distintas fases de la ejecución del estatuto, ya sea algún documento que les demuestre o les identifique que ellos ingresaron antes de ese tiempo. Para esto Migración Colombia en las próximas semanas va a publicar una guía para que aquellos venezolanos que se encuentren en esta condición, no solamente en Colombia, sino en la capital antioqueña, puedan guiarse o orientarse a esta guía y poder demostrarlo en las siguientes fases. Muy bien, Tony. A 31 de diciembre Migración Colombia habla de 89.187 venezolanos en Medellín. Estamos hablando de una cifra actualizada. ¿Por qué no le damos un vistazo a las cifras que nos proporciona Inclusión Social de Medellín sobre la población atendida acá en la ciudad, en los distintos proyectos que se tienen, cómo se han sentido ustedes atendidos? Hablemos de los albergues, hablemos de las modalidades, hablemos de estas cifras tan importantes que da cuenta de esa atención, de ese esfuerzo que está haciendo el municipio por atender la colonia venezolana. Hablamos de los albergues de emergencia, Tony. Estamos hablando de 3.844 venezolanos atendidos. ¿Ustedes dan fe de esa atención en este tema tan importante de los albergues? Sí, efectivamente. Aquí en la ciudad de Medellín se ha hecho un esfuerzo importante desde la administración municipal, desde las organizaciones internacionales que han venido trabajando la población migrante aquí en la ciudad y desde las organizaciones de sociedad civil venezolana en un trabajo articulado para poder atender a la población venezolana, sobre todo en el contexto pandemia que estamos viviendo. Sí. El año pasado, con la cuarentena restrictiva, muchos venezolanos perdieron sus trabajos, muchos venezolanos cayeron en situación de calle y para esto la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos aplicó distintos programas, incluyendo a la población venezolana, para aquellos que cayeron en condición de calle, poderles dar tanto albergue como auxilio habitacional. Vamos a mirar otro gráfico que da cuenta también de esa atención por parte del municipio de Medellín, y es el transporte humanitario. 1.381 venezolanos y de la atención especial en la línea 123 social de 16.098 venezolanos.
temas vitales para la colonia venezolana residente en Medellín. Estas son cifras de Medellín. Yo reitero que Migración Colombia habla de 89.000 venezolanos a 31 de diciembre. Hablemos de estos temas vitales, Tony, de atención y que hacen parte de la vida, de la calidad de vida que se le está ofertando a los venezolanos aquí en la ciudad. Sí. Con respecto al transporte humanitario, esto se dio precisamente por el mismo contexto de la pandemia, donde muchos venezolanos tomaron la decisión de retornar a Venezuela debido a que cayeron en condición de calle, perdieron sus trabajos o simplemente porque prefirieron estar en Venezuela mientras sucede esta pandemia. Para esto la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos puso a disposición unos buses para poder movilizarlos con siguiendo todo el protocolo de bioseguridad y con la articulación con Migración Colombia para que estos venezolanos pudieran llegar a Venezuela sin ninguna complicación. Tony, ¿hubo ahí alguna crítica a los venezolanos que por la pandemia retornaron? Mucha gente señaló, ¿por qué retornan en pandemia? Luego no existía pandemia en Venezuela. ¿Por qué se dio ese fenómeno? Contémoslo brevemente porque sí hubo, digamos, como por lo menos dudas de qué pasó, por qué la gente se fue. Sí, precisamente porque muchos venezolanos básicamente decían, bueno, prefiero regresar a Venezuela, donde por lo menos tengo un techo donde dormir, a que continuar aquí en Colombia, donde no tengo cómo pagar el arriendo, donde no tengo cómo alimentarme porque no puedo salir a trabajar por la cuarentena restrictiva. Entonces ese fue como la principal, el principal argumento del por qué muchos decidieron retornar a Venezuela el año pasado. Bueno, muy bien, para seguir revisando las cifras de la atención de la comunidad venezolana en Medellín y en Colombia, volvemos más adelante. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Estás viendo Más allá de la noticia. ¿Qué es Medellín? Es su gente e historia, evolución e innovación. Describamos juntos nuestra ciudad con Medellín es. Los jueves a las 10 de la noche por Telemedellín, Aquí te ves. Yo esencialmente soy un artista plástico. Yo no soy ni grafitero ni hago street art, yo soy un artista plástico. Y este artista que embelleció el espacio urbano de 12 países y muchas ciudades, entre ellas Medellín, nos dejó luego de perder la batalla contra el COVID. El homenaje de Más que un muro al maestro Rhodes, este sábado, 4 de la tarde, por Telemedellín, Aquí te ves. Y esta es la mejor arma en esta situación que estamos viviendo. Estamos en la Comuna 6, en el noroccidente de la ciudad de Medellín. Estamos en un lugar que heredó el nombre de una antigua hacienda. Hoy, en camino al barrio, El Pedregal. Muchas historias tenemos para contarles desde un barrio muy cultural. Las personas que se han unido para que el arte, el baile, la cultura se mantengan vivos en el Teatro al Aire Libre de Pedregal y en todos sus espacios estarán en camino al barrio. Porque las comunidades necesitan seguir contando sus historias y ahora más que nunca los invitamos entonces el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde en simultánea por Telemedellín y Teleantioquia para contar las historias que nacen y se consolidan aquí en la comuna número 6 de Medellín, en Pedregal. En Telemedellín te leemos y te escuchamos. Si tienes una petición, una queja o un reclamo, puedes ingresar a nuestro sitio web www.telemedellin.tv. En la barra superior, haz clic en la opción Genera una PQR. Clic en Formúlanos una PQR y allí podrás elegir el asunto que necesitas tratar. Felicitación, petición de documentos, petición de interés particular, queja, rectificación, petición de consulta, petición de información, petición de interés general, reclamo o solicitud de cotización. Si por algún motivo no tienes acceso a la página web, puedes comunicarte al 448-9590 extensión 204. Allí el personal encargado te ayudará a formular la PQR a través de la plataforma.
Y no se pierdan en De Repente la Trova nuestro próximo invitado súper especial, nada más y nada menos que Keyson Darío Vidal. Con Carriel y con Cacao, en un programa que innova, no se lo puede perder, es De Repente la Trova. El invitado especial, y ya sabemos quién es, aquí en Telemedellín, porque es que aquí te ves. Este sábado a las 8 de la noche en Tony Son tendremos al dueto Capricornio. Que me querrá, te seguiré. Y más adelante esperen a Diego Zapata y su grupo. Aquí en el alma cada vez que me descuido, como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Estás viendo Más allá de la noticia. Retornamos en Más allá de la noticia con el tema del Estatuto de Protección Temporal a la población migrante venezolana. Y hoy tenemos invitado a Tony Vitola para entender este anuncio, esta noticia y estos contextos que nos ofrece la atención a la colonia venezolana en nuestro país, en Medellín. Medellín, la ciudad nuestra, es receptora permanente de migrantes, tanto permanentes como de tránsito, aunque no sea una ciudad fronteriza. ¿Cómo les ha ido acá en Medellín? Especialmente con lo que vamos a mirar, Tony, en materia alimentaria. Revisemos esas cifras, cómo nos ha ido en Medellín, cómo les ha ido en Medellín mejor con este tema de los paquetes alimentarios, el tema de auxilio habitacional. Sí, precisamente el programa del paquete alimentario se hizo en conjunto con el Grupo Interagencial sobre Flujos Mixtos Migratorios. El año pasado fueron unos paquetes que destinó Presidencia a través de la Gerencia de Fronteras a 40 municipios en Colombia, entre esos Medellín. Se hizo un trabajo articulado entre las organizaciones de sociedad civil, las organizaciones internacionales y la administración municipal a través de la Secretaría de Inclusión Social para poder llevarle estos paquetes alimentarios a esa población venezolana que está en una condición muy vulnerable por la falta de acceso de alimentos durante la cuarentena. Y el tema del auxilio habitacional, ¿qué podemos decir al respecto, Tony? Sí, en el caso del auxilio habitacional fue para aquellos que cayeron en condición de calle, precisamente por no tener cómo pagar el arriendo durante la cuarentena. Ellos se comunicaban con el 123, iba un funcionario del 123 a donde se encontraban ellos y los canalizaban a uno de los auxilios habitacionales, unos hoteles dispuestos para la atención a la población venezolana y colombiana, para que pudieran tener un techo, ¿no?, mientras pudieran salir adelante en esta pandemia. Tony, usted es el vicepresidente de las colonias venezolanas en Colombia, que no en Medellín, sino en Colombia, para que hagamos claridad. ¿Cómo ve usted a Medellín respecto a otras ciudades frente a la acogida, al trato, a los proyectos que se han hecho para atender a la población venezolana? ¿Cómo nos ves? No, la verdad muy avanzado. Precisamente que a mí me toca supervisar otros departamentos, me doy cuenta de que aquí hay una integración, de que aquí hay una acogida por parte del ciudadano de a pie, del país a pie, porque entiende la situación por la cual están atravesando los venezolanos y hay un trabajo articulado, ¿no?, entre el Grupo Interagencial sobre Flujos Mixtos Migratorios, la Administración Municipal, las organizaciones de sociedad civil venezolanas para la atención a la población venezolana. Siempre falta más, obviamente, tanto en tema venezolano como la población de acogida, pero en comparación de otros departamentos se ha venido avanzando en un trabajo bastante articulado. Tony, gracias. Precisamente desde la Secretaría de Inclusión Social de Medellín se han hecho ingentes esfuerzos por la atención, por brindar programas a la comunidad venezolana para darles calidad de vida a las comunidades que, como bien sabemos, tuvieron que salir de su territorio. Miremos cuáles son estos proyectos, estos programas que se han implementado desde Inclusión Social. La Alcaldía de Medellín tiene como propósito la promoción, protección, restitución y garantía de los derechos humanos de los migrantes a través de la verificación del estado de vulnerabilidad y el acercamiento de oferta institucional.
Frente a esto, el municipio de Medellín ha incorporado la ruta de atención básica contenida en el COMPES 3950 de 2018. Nosotros le apostamos a la adecuada reinserción sociolaboral de las personas migrantes que llegan en condiciones de vulnerabilidad a esta ciudad. Más de 76.000 personas venezolanas tenemos en Medellín y que queremos trabajar para mejorar sus condiciones de vida y volver este fenómeno de la migración una oportunidad para la ciudad y para el país. La administración municipal, en su plan de desarrollo 2020-2023 Medellín Futuro, crea el programa Alianzas Territoriales para la Gestión de la Migración Territorial, el cual busca que la población migrante y vulnerable que reside en el municipio de Medellín acceda a la atención integral a través de estrategias para la articulación institucional y alianzas de cooperación internacional que permitan una atención especialmente en temas fundamentales como el acceso a servicios básicos en salud, educación, vivienda e inserción laboral. Y 1.300 oferta para volver a la frontera con Venezuela, un transporte humanitario que se hacía a aquellas personas que querían volver a su país. Entonces le estamos apostando ya este año a realizar una política pública donde se les garantice unos derechos mínimos, donde ellos conozcan sus derechos. Desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos se cuenta con un equipo capacitado para dar cumplimiento a la implementación de este programa. Desde allí se coordina un módulo de atención exclusivo para población extranjera al interior de la línea 123 social. Televidentes y Tony, 26.841 venezolanos han sido matriculados en el sistema educativo. Revisemos este tema tan importante para ustedes, para todos, pero estamos tratando hoy la situación de ustedes. Hablemos de cómo se han sentido acogidos por el sistema educativo en la ciudad. Sí, es importante aclarar que el lineamiento del Gobierno Nacional con respecto a la inscripción de los niños, niñas y adolescentes venezolanos se debe aplicar en todos los municipios, ¿no? A través de los centros educativos, precisamente para garantizarles un derecho universal, que es el derecho a la educación. En el caso de Medellín se ha venido cumpliendo con este lineamiento, ¿no? Precisamente este Estatuto Temporal de Protección va a cubrir también dos barreras que hoy tiene la población venezolana con respecto al tema educativo, y lo primero es el otorgamiento del título de bachiller a aquella población venezolana que está estudiando de manera irregular. Y el segundo es el acceso a la educación superior, que también es una barrera de acceso que tiene la población venezolana, ya sea con el permiso especial de permanencia o la población irregular. A través de este estatuto van a poder acceder a la educación superior y poder formarse como profesionales aquí en Colombia. Excelente, o sea que este estatuto va a mejorar, pues pretende mejorar mucho más esta situación. Sí, efectivamente, porque siempre existe como una frustración de aquellos adolescentes migrantes que se gradúan del colegio y primero no le otorgan el título de bachiller y segundo no pueden acceder a la educación superior. Muy bien, vamos a revisar ahora el tema en salud. ¿Cómo estamos en materia de salud? Afiliaciones en salud 36.256, del régimen contributivo 25.900 y del régimen subsidiado 10.356. Todos sabemos que el tema de la salud vital, fundamental para poder tener lo básico, la calidad de vida a la que todos aspiramos. Ese tema de salud, ustedes lo han revisado como vicepresidente de la colonia venezolana, usted lo monitorea, le llegan permanentes quejas. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo ves? Sí, sin duda el tema de la salud es el tema más complejo, ¿no? No solamente para la población venezolana, sino también para la población colombiana. En el caso de los que hoy cuentan con el permiso especial de permanencia, han podido afiliarse a la Seguridad Social a través del régimen contributivo o a través del régimen subsidiado y han podido recibir la atención. El tema es en la población venezolana irregular, que a ellos solamente se le brinda la atención en una condición de urgencia cuando está en riesgo la vida de la persona, ¿no? Pero siempre existen esas condiciones de salud que no precisamente entran dentro de la categoría de urgencia, y precisamente con este Estatuto Temporal de Protección, estos venezolanos irregulares que se encuentran en el municipio de Medellín van a poder acceder al permiso por protección temporal y afiliarse a la Seguridad Social. ¿Cómo les ha ido con la pandemia? Es imposible no preguntar por el tema.
cómo se han sentido atendidos, porque sabemos la dificultad, que muchos temas han tenido que aplazarse por priorizar obviamente el tema de los contagios por COVID-19. ¿Cómo ha estado ese tema, Tony? Sí, precisamente la pandemia atrasó varios proyectos o varias iniciativas que se tenían en articulación con la administración municipal, las organizaciones internacionales y de sociedad civil. Estábamos ya trabajando en la fase de integración socioeconómica de la población venezolana aquí en Medellín, pero precisamente por la pandemia tuvimos que retrasar nuevamente hacia una atención humanitaria, es decir, entre aquellos que cayeron en condición de calle, en aquellos que perdieron sus empleos, aquellos que no tenían cómo alimentarse. Se tuvo que trabajar articuladamente para poder atender este tipo de situaciones, como los datos que vimos anteriormente, por ejemplo, de inclusión social, que se trabajó con paquetes alimentarios, con auxilio habitacional, y a través de las organizaciones de sociedad civil también tuvimos que trabajar aunados a ese lineamiento. Decíamos, Tony, al comienzo que esta es una decisión histórica del gobierno nacional que ha sido elogiada además por los organismos internacionales. No obstante, no han faltado los detractores, y sabemos que detractores desde Venezuela y en Colombia. ¿Qué decirle a esos detractores frente a este estatuto que para ustedes es tan importante? Sí, precisamente es importante aclarar que este estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos no es un beneficio solamente para la población venezolana, sino para el país en sí. El Fondo Monetario Internacional, a través de distintos informes que han publicado en los últimos años, ha determinado que el éxodo migratorio venezolano ha aumentado considerablemente el Producto Interno Bruto del país en distintos años. Aún así, también en la productividad del país. Estamos hablando solamente en la población regular. Ahora, con más de 900.000 venezolanos que van a poder regularizar su estatus migratorio, van a poder, por ejemplo, tributar en el país, declarar renta, pagar seguridad social, crear emprendimientos. Algo en Medellín que hemos identificado es que hay muchísimos venezolanos que quieren emprender aquí en la ciudad, y ya sea por su estatus migratorio o porque no han podido acceder a créditos bancarios, no han podido materializar esta acción. Esto es importante aclararlo porque a través de la creación de emprendimientos de venezolanos que se acojan a este estatuto, eso va a generar un crecimiento y un desarrollo en la ciudad. También ha hecho claridad el gobierno en que este estatuto de protección temporal no entrega ciudadanía, colombiana. Muy importante ese tema para ir concluyendo ese tema del estatuto, Tony, en el día de hoy. Sí, efectivamente, lo que se busca con este estatuto es un lapso de regularización por 10 años para que los venezolanos puedan acceder a la visa de residente. Este estatuto no otorga nacionalidad colombiana, y es importante aclarar también o desmentir matrices de información que se han venido difundiendo por las redes sociales de que con este estatuto los venezolanos van a poder votar en procesos electorales aquí en Colombia. Ningún extranjero, llámese venezolano o de otra nacionalidad, puede votar en elecciones presidenciales, de Congreso o departamentales aquí en el país. Solamente aquellos venezolanos que hoy, o migrantes, que hoy cuenten con una visa de residente en un lapso ininterrumpido con visas, no cuenta el permiso especial de permanencia, de 5 años, podrían en tal caso votar en elecciones municipales, pero esta cifra de venezolanos que cumplen estos requisitos actualmente es muy mínima aquí en Medellín. Muy bien, Tony, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a hacer contexto, a entender la situación de ustedes a través de este estatuto de protección temporal. Gracias a ustedes por la invitación y estaremos en contacto. Bueno, con este importante tema, Estatuto de Protección Temporal a Migrantes Venezolanos, concluimos este Más Allá de la Noticia. Por favor, acompáñenos el próximo martes con Oscar Mario Correa y otro tema de interés en Más Allá de la Noticia. Muy buenas noches.